Muy buenos días para todos mis amigos y hermanos de Estudio Bíblico Devocional. Aquí estamos en este punto y en esta hora compartiendo el poder de la palabra, viva, eficaz y penetrante. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañan a través de radiogénesis.tv y para todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan a través de Vivo para Cristo TV en Suecia, Estocolmo. Buenas tardes para ustedes. Nos encontramos en el libro de Génesis y estamos avanzando muy rápida pero lentamente. En el capítulo 32 me han pedido que nos detengamos un poco más en el texto y lo revisemos con mayor detenimiento. Por supuesto que cada uno de estos textos amerita mucho más tiempo y por supuesto amerita más profundidad. Realmente no lo podemos hacer tan en detalle. Tenemos que avanzar porque vamos en cronómetro con nuestra estadística de lo que estamos estudiando y hay tanto por avanzar. Así es que recuerden que esto es un ciclo. Avanzamos una porción, no lo podemos ver todo en este tiempo, pero para el siguiente año, cuando retomemos el ciclo nuevamente de Berechit en adelante, pues profundizaremos en algunos aspectos que no hemos avanzado ahora. Vamos entonces a retomar un poco en Génesis capítulo 32 y el verso 22, que es una historia en verdad apasionante. Estamos hablando en el título de nuestras Biblias: Jacob lucha con el ángel en Peniel. Peniel, que significa la cara de Dios, ver la cara de Dios. Se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres. Aquí está hablando de quién, está hablando de Raquel, de Lea y de Raquel, y sus dos siervas, Silpa y Milpa, y sus 11 hijos. Observe que hasta aquí nos menciona 11 hijos. Entre estos 11 hijos tenemos a quién, a Dina. A Dina, no pierda de vista a Dina porque será nuestro estudio siguiente. Falta aún, no ha nacido Benjamín, está por nacer Benjamín un poco más adelante. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo y a ellos y a todos los que tenían, y prácticamente aquí, como dice el verso 24, y se quedó solo. Subraye por favor en este texto, se quedó solo. ¿Por qué? Porque es el centro de esta enseñanza, el quedarse solo. El quedarse solo nos está llamando a tener un tiempo de reflexión. El quedarse solo si es la manera como Dios quiere hablar con nosotros. El quedarnos solos es el entrar en un nivel espiritual muy alto, en comunión, en conversación, en intimidad con el Padre. Dice el verso 24, y se quedó solo Jacob, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Observen aquí algunos detalles en este texto. No nos dice la Biblia que vino un hombre, no nos dice el texto que apareció un ángel, no nos dice que llegó a ese lugar y se encontró con una persona. Simplemente observe puntualmente el texto, dice, se quedó solo Jacob y luchó con él un varón hasta que rayaba el alma. Es decir, que cuando Jacob está en este sitio, ya hay allí un varón, dice la palabra, y empieza esta lucha. Vamos a detallar un poco más este aspecto. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba. Evaluemos brevemente este aspecto. ¿Qué es esta lucha? ¿Qué es lo que está representando esta historia? En primer lugar, vemos la importancia, repito, del permanecer solos. Es decir, de que cuando estamos en nuestra intimidad personal, en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo de reflexión, todos sin excepción, creyentes, hemos llegado a un momento en el que nos presentamos delante del Señor por primera vez. ¿Usted recuerda ese momento? Ese momento en el cual usted viene de la religión, de la tradición, de la cultura, pero un día, particularmente un día, es decir, el día de nuestro nacimiento, nos encontramos con el varón. ¿Quién es este varón? Con nuestro Padre eterno, con el Señor. Y en ese momento tenemos una lucha cuerpo a cuerpo con Dios en el sentido espiritual.
hablando de la lucha que tenemos con el yo, con mi ego, con mi vanidad, con mis debilidades, con vamos a decir, con todo el bagaje de mi historia generacional, de lo que yo sé que está mal, que sé que he obrado inadecuadamente, indebidamente. Y cuando llegamos a tener ese encuentro, cuando llegamos a tener ese momento en la intimidad con Dios, tenemos una lucha permanente. Pero atención, si leemos este texto del capítulo 22, notaremos que dice que esto se sucede durante la noche hasta amanecer el día, hasta los primeros rayos del sol. Y si observamos este texto, podríamos concluir que fue una lucha que por supuesto tuvo una duración posiblemente de más de 6 horas. Usted se pregunta, ¿cómo puede ser posible que Jacob haya tenido una lucha por más de 6 horas? ¿Cómo puede ser una batalla por más de 6 horas, cuerpo a cuerpo, peleándose más de 6 horas? Recuerden que estamos hablando en un ambiente totalmente espiritual. ¿Por qué? Porque tal vez muchos de ustedes, cada uno de nosotros, ha tenido esta misma batalla, no por 6 horas. Tal vez esta batalla lleve 5 años, 10 años, 20 años. ¿Y por qué? Porque cuando recibimos a nuestro Padre Eterno como nuestro único y suficiente Salvador, permanentemente a partir de ese momento entramos en una lucha cuerpo a cuerpo espiritualmente. Recuerden que la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales, contra gobernadores de maldad en este siglo. Por lo tanto, esta lucha de Jacob es una lucha de carácter totalmente espiritual. Espiritual en el sentido de él está en un proceso de su techuvá, de su arrepentimiento, de lo que sabe que ha obrado mal. Recordemos que en este punto hay 2 momentos extraordinariamente importantes en la vida de Jacob. Número 1, ha salido de la casa de Labán, en cuyo lugar permaneció aproximadamente 20 años. Ahora sale de aquel lugar, sale no solamente con una esposa, sale con 4 mujeres, 4 esposas. Sus 2 principales, digámoslo de esta manera, principales esposas, que son Raquel y Lea, pero por supuesto lo acompañan también sus siervas, que hoy también son madres ellas, Milpa y Silpa, de tal manera que sale con 4 mujeres, más hasta el momento 11 hijos. Y además de esto, toda una caravana de siervos, de siervas, sus hijos, sus familias, todos sus animales, sus asnos, sus reses, sus ovejas, sus camellos, porque también la Biblia nos narra que era un hombre extremadamente rico. Ahora, viene de una persecución. Recordemos que al salir de la casa de Labán, se sucede la historia en la cual Rebeca se apropia de los dioses, de los ídolos paganos de su padre y los lleva consigo. Esta historia nos muestra cómo viene adelante entonces una persecución. Por una parte, Labán viene persiguiendo a Jacob. Posteriormente ustedes recuerdan que al encontrarse se hacen un pacto de paz, entre comillas, hacen un pacto de paz y se soluciona esa primera parte. Pero ahora la segunda circunstancia que Jacob enfrenta es la circunstancia que viene al frente. ¿Cuál es? Ya ha dejado la que está atrás, la circunstancia con Labán, la persecución de su tío, un tío ambicioso, un tío de conflicto, un tío de pleitos, un problema que ha traído por años, 20 años, en las cuales su tío le ha engañado, en las cuales su tío de alguna manera ha abusado, si me permiten usar esta expresión, de la fe, de la buena fe de Jacob. Ahora se encuentra frente a su pasado. Continuemos hacia el frente y ahora se encuentra frente a otro reto. ¿Cuál es el segundo reto? Su hermano Esaú. Ya Jacob ha enviado presentes, ya Jacob ha enviado a sus mensajeros enviando presentes, y cuando leímos la historia de los presentes nos dimos cuenta que no era cualquier presente. Dice en el verso 13 del capítulo 32, y durmió aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano. Dice simplemente de lo que le vino a la mano. De lo que le vino a la mano parece muy interesante, porque de lo que le vino a la mano es como que lo que tenía ahí sobre la mesa y lo entregó como presente. ¿Ha ido usted alguna vez a una invitación, a una reunión, y usted lleva como presente algo que le viene a la mano?
algo que usted consigue o que tal vez ya usted no usa o no necesita y le viene a la mano y lo entrega, pues no es típicamente lo que nos muestra la Biblia en este texto, porque lo que viene a la mano dice 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas, 10 borricos. Es decir, que lo que le viene a la mano es una tremenda riqueza que si eso lo transfiriésemos a términos en el día de hoy, estaríamos hablando de muchas comodidades y de muchos lujos. Pero aquí hay algo interesante, mis amados hermanos, y no quiero salirme del tema, pero necesito resaltarlo. Cuando este presente llega a manos de Esaú, recordemos que Esaú le contesta a su hermano Jacob y le dice, pero ¿para qué es todo esto? ¿Por qué me has traído tanta riqueza? Yo tengo mucho. Ya tengo demasiado. Yo también soy un hombre rico, también he sido prosperado. Recordemos que Esaú viene de ser un hombre materialista, un hombre que todo lo quiere para sí, riqueza, dinero, dinero. Y sin embargo, cuando ve este presente tan extraordinario, le dice, pero hermano, ¿qué pretendes con esto? Solo quiero honrar a mi Señor, contesta Jacob, en una posición de humildad, en una posición de paz, en una posición de arreglo. Y su hermano le dice, no es necesario, quédate con esto, quédate, tómalo, es tuyo, porque yo tengo mucho. Y a su vez Jacob le contesta, no hermano, esto es tuyo, lo he traído para ti porque yo tengo todo. Observen que aquí hay una gran diferencia entre yo tengo mucho y yo tengo todo. Por favor, observe y que el Señor revele a su corazón qué significan estas dos expresiones que aparentemente tienen un mismo sentir, pero que indudablemente nos muestran dos aspectos de la vida muy distintos. Mucho significa quiero más, todo significa plenitud, mucho significa necesito seguir conquistando. ¿No les pasa a muchos de nosotros el querer mucho más? Ya tenemos lo que queríamos, ya tenemos un auto, ya tenemos una casa, ya tenemos una cuenta bancaria, ya tenemos nuestros hijos, tenemos nuestro hogar, tenemos una buena salud, disfrutamos de una vida en gozo, pero queremos más, queremos más, queremos más. Ese es el Esaú que tiene mucho, pero que espera tener más. Y ese Jacob dice, ya lo tengo todo. ¿Qué significa aquí la expresión todo? Significa tengo la palabra, el poder de la palabra. Amo la palabra, vivo la palabra, estudio la palabra y eso es todo. Eso es lo más importante que puede haber en mi vida, es que ya lo tengo todo. Porque como dice la palabra, ya no vivo yo, mas mi Padre eterno vive en mí. Ahora bien, seguimos en la historia entonces. Jacob se encuentra frente a esa lucha y dijimos, tal vez un término de 6 o más horas en una lucha. Pero tal vez una mujer que me está escuchando en esta hora, que nos está viendo a esta hora, dice, pastor, tiene razón, yo también tengo esa lucha con mi esposo, yo también tengo esa lucha con mis hijos por más de 20 años. He luchado y he batallado y tengo esa lucha cuerpo a cuerpo, diariamente. Y le pido a Dios que toque el corazón de mi esposo, que toque el corazón de mis hijos, que toque el corazón de mi familia, que ellos sean renovados, transformados, cambiados, que ellos puedan tener un corazón conforme a tu corazón. Y esta lucha la llevo por más de 20 años. ¿Puede usted ahora entender por qué la lucha, que aparentemente era un tiempo extenso en la vida de Jacob, 6 o más horas, parecía ser mucho tiempo? Pues bien, muchos de nosotros llevamos mucho más tiempo que 6 horas, años luchando con una debilidad, luchando frente a una circunstancia de adversidad de nuestra vida. Tal vez esa lucha sea de ti, un varón que me escuchas a esta hora, esa lucha que tienes como hombre, no solamente con tu esposa, en tu hogar, en tus finanzas, en tu economía, en tu ministerio, en tu trabajo, y tienes esa lucha diaria, todos los días, una lucha cuerpo a cuerpo. Esa lucha que vivimos frente a nuestros retos, frente a nuestras incapacidades, esas luchas que vivimos frente a nuestras debilidades, esas luchas que vivimos internamente frente a nuestras pasiones, y permítame usar la expresión, esas bajas pasiones.
De tal manera que esa lucha que todos tenemos es una lucha diaria que no dura, repito, tan solo unas cuantas horas como Jacob, sino que fue una lucha que perduró y ha perdurado por años y años y años, y tenemos esa lucha diaria. Observen que aquí hay aspectos muy interesantes. Repito, no lo podemos profundizar todo, solo permítame soltar algunas semillas básicas de lo que queremos mostrar. En esta lucha hay un momento en el que definitivamente dice, y el varón no pudo con Jacob. Obviamente entendamos que aquí no se trata de Dios, porque sería imposible que Jacob venciera a Dios. No se trata de un ángel, porque sería imposible que Jacob, que Jacob venciera al ángel. ¿Me están entendiendo? Estamos hablando de que en esta lucha lo que nos quiere mostrar Dios en la enseñanza es que cuando nosotros perseveramos, por favor dígalo conmigo, perseverar, dígalo conmigo, persistir, viene de la palabra isra, que significa persistir, perdurar, permanecer, prevalecer. Cuando logramos prevalecer frente a nuestra iniquidad, frente a nuestra debilidad, y logramos vencerla, entonces hemos logrado vencer no a Dios, no al ángel, hemos logrado vencer mi pecado, hemos logrado vencer mi debilidad, hemos logrado vencer el área en mi vida en la cual tengo esa dificultad. Pero algo muy importante se sucede. ¿Cuál es tu nombre?, pregunta el varón. ¿Cuál es tu nombre? ¿Sería acaso que este hombre no sabía cuál era el nombre de Jacob? Por supuesto que sí, pero era necesario que lo reconociera. El Señor te está diciendo, ¿cuál es tu nombre hoy? Dime cuál es tu debilidad. Muéstrame cuál es tu falencia. Yo la conozco, pero quiero que tú la declares. Quiero que me digas cuál es tu nombre. Mi nombre es Jacob, y como Jacob he cometido errores y errores y errores. Porque la Biblia es absolutamente clara, y en particular en estos textos que estamos leyendo en la Torá, nos damos cuenta con absoluta claridad que la Biblia no oculta, la Biblia no pretende cubrir una situación, sino que nos muestra con absoluta claridad la vida integral de estos patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, sus cualidades, sus dificultades, sus adversidades, y cómo actuaron y reaccionaron frente a cada uno de ellos. Aquí en este momento vemos que pregunta por su nombre y le dice, no será más tu nombre Jacob, sino que tu nombre será cambiado. Y miren qué importante esto, porque la Biblia nos muestra muchos modelos de cómo Dios cambió sus nombres para que no se recordaran más como el hombre en sus propias fuerzas, para que no recordemos más a Jacob en sus propias acciones, humanamente hablando, sino para que ahora reconozcamos a Jacob y lo reconozcamos como el hombre y el llamamiento y el propósito para el cual hemos sido llamados. Ahora le cambia su nombre, pero atención que aquí hay algo muy importante. Solo lo menciono, por favor estúdielo en detalle. Está en casa y el Señor va a revelar a su corazón. Le cambia su nombre a Israel. Israel. Israel, hombre que ha visto a Dios. Israel, el hombre que persevera, que permanece. Pero no le da un manual de funciones o le indica a partir de ese momento, hoy tu nombre cambiará, por lo tanto a partir de este mismo momento tu vida será otra, a partir de este momento no habrá en tu corazón pensamientos ni debilidad, ni cometerás errores, simplemente le dice tu nombre será Israel. Pero si nosotros continuamos leyendo los versículos 33 y demás en adelante, nos daremos cuenta que prácticamente aún después de esa lucha en la que él venció su debilidad, aún todavía el hombre natural continúa. Jacob continúa, permítame usarlo comillas, cometiendo algunos errores. Inmediatamente veremos lo que pasó en Siquem. Si ya Israel ahora tenía ese poder sobrenatural de Dios, ¿por qué entonces empezamos a encontrar que todavía hay errores? ¿Por qué? Y usted me está diciendo, pastor, no entiendo lo que usted está mencionando. ¿Por qué usted dice eso? Bueno, tenemos que leer, repito, los capítulos siguientes para que veamos que realmente Jacob continuó enfrentando la misma situación. Jacob continuó frente al temor tremendo que iba a suceder ahora frente a Esaú. Y ya ahora es Israel, pero sin embargo estaba atemorizado frente a lo que podría pasar justo con su hermano. ¿Qué nos quiere mostrar entonces esta enseñanza? Nos quiere decir que fue necesario que Dios
interviniera en el muslo de Jacob y ocasionara en él cojear de su pierna. En otros países dicen rengo. Es decir, ahora necesitaría apoyarse en una vara. Y esto es tan importante porque recordemos que los principios fundamentales de la fe, ¿cuáles son? En primer lugar, que todo proviene de Dios. En segundo lugar, que todo lo que proviene de Dios ayuda para bien. Y en tercer lugar, que cada circunstancia en la que nos enfrentemos en el día a día tiene un mensaje o un propósito de Dios para nosotros. Todo ayuda para bien. Ahora bien, aquí nos muestra a un Jacob cojeando. Cuando sale de este momento y se encuentran ahora a continuación junto con su hermano Esaú, ¿qué ve Esaú en Jacob? Ahora ve a Jacob como una persona minusválida. Ahora ve a un Jacob, sí, con una gran familia. Ve a un Jacob enriquecido grandemente, pero ante todo lo ve débil, lo ve cojeando, lo ve rengo. Qué importante. Ahora, sí hubo un cambio en la vida de Jacob justo en aquella noche, pero por supuesto que sí. No solamente hubo un cambio físico, porque ahora cojea, sino que además hubo un cambio en su sentir como ser humano. ¿Qué pasó en el tiempo cuando nosotros nos entregamos a la vida del creyente? ¿Hubo un cambio en nosotros? Por supuesto que sí. Esto significa, mis amados hermanos, que todo creyente hoy, en una plena, verdadera y legítima relación personal con Dios, estamos cojeando. ¿Por qué? Porque en la carrera que estamos avanzando, en la carrera para recibir la corona de gloria, dice el apóstol Pablo, caminemos y alcancemos, corramos la carrera hasta alcanzar nuestra meta. Hermanos, si usted corre muy rápido, por favor, tenga cuidado porque se va a estrellar. Pero aquí, cuando corremos con la cojos, caminaremos lentos, pero caminaremos seguros. Por favor, estoy hablando espiritualmente, espero que usted me esté entendiendo lo que le quiero decir. Hay muchas gentes que corren en el ministerio, hay muchas gentes que corren en la vida de la iglesia, hay gentes que quieren avanzar, que quieren llegar cada vez más lejos. Y cada vez que quieren avanzar más, la distancia sigue siendo más larga. No necesitas correr, no necesitas el querer tenerlo todo ya. Porque en el ministerio, en el propósito y en la vida del creyente, las cosas van lentamente, lentas, pero seguras. De tal manera que, dígalo conmigo, estoy cojo. Cojo significa que no debo olvidar bajo ninguna circunstancia que he estado en una lucha permanente con Dios frente a mis debilidades, frente a mis iniquidades, frente a mis transgresiones. Por lo tanto, Dios nos ha dejado esa cojera para que nos acordemos que frente a nuestras debilidades hay un Dios poderoso que tiene el control, que frente a nuestras debilidades el Señor llama poderosamente nuestra atención y Él quiere que enfrentemos esas debilidades. Por lo tanto, cuando estamos, repito, frente a estos momentos de adversidad, se hace necesario que si queremos alcanzar propósitos, tengamos intimidad con Dios, reflexionemos, meditemos en lo que Dios tiene para nosotros en nuestros corazones. Es muy importante, mis amados hermanos, recordar en estos textos cómo el mismo apóstol Pablo nos menciona en diferentes ocasiones cuál importante es. Romanos capítulo 7, verso 21 al 25, Pablo sabía bien lo difícil que es luchar contra los deseos y las debilidades de la imperfección del hombre en su pensamiento, en su corazón. Sin embargo, el apóstol Pablo estaba total y absolutamente seguro de que podía ganar esa lucha interna. ¿Cómo? A través de la oración. Por favor, dígalo conmigo. La oración y nuestra comunión con nuestro Padre eterno. Así es que nosotros podemos vencer esa lucha permanente en nuestras debilidades siempre y cuando, como lo vemos en esta historia, Jacob se humilla, se postra y Jacob enfrenta sus dificultades, enfrenta sus debilidades y pide la bendición. Bendíceme.
Bendíceme, Dios. Dame fortaleza, Dios. Permíteme soportar esta debilidad. Permíteme soportar y superar este temor. Permíteme superar esta crisis, porque no lo puedo hacer yo en mis propias fuerzas. Necesito de tu dirección y necesito de tu palabra. Es decir, necesitamos rendirnos al poder humano, a nuestro pensamiento y nuestra capacidad de hombres para poder entender la fuerza y el poder del Ruach HaKodesh sobre nuestras vidas. ¿Quién nos podrá ayudar? Solamente el Padre Eterno es nuestra fuerza. Y vemos cómo el apóstol Pablo se humilla delante de Dios, porque él dice en Romanos también que tantas cosas que quiero hacer no las puedo hacer, porque queriendo hacer el bien termino haciendo el mal. Y vemos cómo Pablo entra también en esta lucha espiritual frente a sus debilidades. Por lo tanto, ¿qué nos enseña la palabra? Al que venciere, por favor dígalo conmigo, en Apocalipsis la palabra que nos dice, al que venciere. Necesitamos estar en esta batalla cuerpo a cuerpo con nuestro enemigo, nuestra mente, nuestra debilidad, nuestro pensamiento inicuo permanentemente. Y Dios cambiará por completo nuestro nombre y Dios lastimará el muslo para que nunca olvidemos en cuáles áreas de nuestra vida estamos fallando y para que recordemos que es preferible caminar en cojera que caminar muy rápido y tropezar. Por lo tanto, mis amados hermanos, qué precioso lo que el Señor nos quiere mostrar a través de esta enseñanza en la vida maravillosa de Jacob y nosotros día a día luchando hasta conseguir nuestra bendición. ¿Cómo lo hacemos? La oración. ¿Saben? Muchas veces cuando estamos frente a las batallas es el momento en el que menos oramos. Porque cuando tenemos una tribulación frente a una prueba, frente a una circunstancia, estamos tan ocupados, tan preocupados tratando de solucionar el problema, que lo único que no hacemos es precisamente solucionar el problema. Es decir, buscamos maneras humanamente, conexiones, amigos, aquí, allá. ¿Quién puede ayudarme? ¿Quién es amigo? Que tiene un amigo, que yo soy amigo de un amigo, de un amigo, que tiene un amigo que es amigo de un amigo. Y se nos olvida que nuestro amigo, el fiel amigo, es nuestro Padre Eterno, a quien debemos postrarnos, orar y pedir su dirección. Mis amados, este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional. Muchísimas gracias. Me pidieron que retomáramos un poquito más este tema. Espero que haya habido mayor claridad en sus corazones, lo que tipifica esta lucha de Jacob, lo que tipifica nuestra lucha. Alguien me preguntó, ¿por qué 6 horas? Pues hermanos, porque no son solamente 6 horas. Muchos de nosotros podemos llevar más de 20 años con una lucha interna todos los días, frente, repito, a nuestras debilidades. ¿Cuál es tu lucha? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Cuál es tu lucha? Y muy seguramente esa lucha tardará muchos años, pero nunca olvides que somos más que vencedores en el poderoso nombre de nuestro Padre Eterno. Mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias. Gracias por compartir el mensaje. Gracias por sus testimonios. Shalom, bendiciones. Y aquí estaremos mañana. Atentos, por favor, lean. Vamos con el capítulo 33 y 34. Bendiciones. Muy buen día.